Estimados participantes, mi nombre es Cecilia Iturra y en el contexto, ¿verdad?, del curso que estamos participando de cuidados intensivos sobre el manejo de este microorganismo, el COVID-19, vamos a continuación a visualizar la presentación que tiene relación con los signos y síntomas, ¿verdad?, relacionados con este COVID-19. Bueno, la verdad es que los signos y síntomas de esta patología tienen directa relación en cómo se presenta esta enfermedad en el organismo, ¿verdad? Inicialmente, esta patología, ¿verdad? Desencadena una tormenta de citoquinas bastante grosera en el organismo, lo cual esto ha llevado a que los pacientes sufran una heterogeneidad de signos y síntomas asociados a la patología. Existen otros virus anteriores, ¿verdad? Como el SARS, que fue en el 2003, y luego en el 2012 el MERS, que también desencadenan esta tormenta de citoquinas y existen algunas asociaciones entre estos tres virus, ¿verdad? No obstante, existen bastantes informes relacionados en cómo esta tormenta de citoquinas afecta al organismo. Uno de los informes más grandes sobre este COVID-19 está realizado por el Centro Chino para el Control y Prevención de Enfermedades, en donde se evaluaron aproximadamente 44.000 pacientes, de los cuales el 80% tuvo solamente sintomatología leve, ¿ah? Y el 13,9% tuvieron una sintomatología un poco más severa, y el 4,7% de ellos fueron pacientes críticos, que ingresaron a unidad de pacientes críticos. Y la tasa de letalidad fue de un 2,3%. Ahora, no obstante, la incidencia, ¿verdad?, de signos y síntomas de esta patología sigue siendo muy heterogénea. Mm, De todas formas, los resultados, ¿verdad?, indican que la principal mortalidad que tienen nuestros pacientes tiene relación con el síndrome de distrés respiratorio agudo, que lo vamos a ver un poco más adelante, ¿verdad? Y junto a ello, ¿verdad? Existen otras manifestaciones clínicas o otros daños que están producidos por esta tormenta de citoquinas que tienen relación con lesión a nivel renal, lesión a nivel cardíaca, ¿verdad? El propio CIRS que se produce debido a esta patología, coagulopatías, tromboembolismos venosos, ¿verdad? Y eventos hemorrágicos mayores. Ahora, en situaciones como esta, ¿verdad? En donde estamos frente a esta patología nueva, por así decirlo, pero si bien es cierto, tenemos alguna memoria antigua de otros virus que provocaron pandemias anteriores, el sistema inmunológico recurre, ¿verdad?, a esta denominada inmunidad innata como primera línea de defensa. Es como lo que estamos viendo aquí en la foto que nosotros tenemos en nuestra mano derecha al final. Es precisamente que esta primera línea de defensa muchas veces se caracteriza por ser excesiva, ¿verdad? Y desregulada. Por ende, pudiese ser que esta sea la responsable de la respuesta severa inmunopatológica. El SARS-CoV-2, es decir, el virus que desencadena esta enfermedad de COVID-19, se asocia mucho a linfopenia, ¿verdad?, a expensas de caídas de linfocitos TCD4 y TCD8, pero no de linfocitos B, y además de una hiperproducción de citoquinas, ¿verdad?, que son las interleuquinas 2, la interleuquina 6 y los factores de crecimiento tumoral. Ahora, ¿cuál es la principal complicación que se desencadena por esta tormenta de citoquinas? Es lo que vamos a ver a continuación. Existe una patología, ¿verdad? Que es lo que nosotros vemos acá en esta segunda diapositiva, que se llama linfohistocitosis hemofagocítica, que en realidad en su designación más pequeña es HLH. Esta patología es una enfermedad
que es causada por una respuesta inmune no controlada. Por eso hacía referencia a la diapositiva anterior respecto a esta tormenta de citoquina, ¿ya? El resultado de esta enfermedad es una enfermedad, perdón, hiperinflamatoria. Ahora, generalmente esta enfermedad se da los primeros síntomas en los primeros años de vida. Es una patología que está bastante estudiada en pacientes pediátricos, no así en pacientes adultos debido a que no es algo que se dé con tanta habitualidad, ¿ya? Ahora, en esta nueva patología que tenemos nosotros, que es el COVID-19, ¿verdad? Se ha visto que la respuesta exagerada, la respuesta inmunológica exagerada de nuestros pacientes, llevan o nos direccionan a esta enfermedad directamente, por lo cual se han generado una serie de estudios relacionados a la HLH en pacientes adultos, ¿ya? Su diagnóstico clínico sigue siendo igual un desafío, ya que las características no son muy específicas, ¿verdad? Y pueden ser, como les decía, encontrada esta enfermedad principalmente en pacientes con sepsis severa. La HLH es la consecuencia de esta tormenta de citoquinas que conversábamos anteriormente y se caracteriza además por un recuento bajo de células sanguíneas, es decir, se producen citopenias en el organismo. Y por supuesto, insuficiencias multiorgánicas, ¿verdad? Que afectan al pulmón, al hígado, al riñón y al corazón. Y así vamos sumando, ¿verdad? Entre comillas, vamos haciendo como esta madeja de hilo referente a los signos y síntomas que podemos esperar de esta patología, ¿verdad? Del COVID-19. Vamos viendo en el fondo cuál es el origen de las afecciones que tiene este virus en nuestro cuerpo. En adultos, ¿verdad? Esta patología se desencadena con mayor frecuencia principalmente por infecciones virales graves. También pueden ocurrir en pacientes con leucemias, pero que no sería el caso que estamos viendo en este minuto. Las citoquinas séricas elevadas, que tiene que ver con toda esta tormenta de citoquinas, además eleva las concentraciones de ferritina. Junto a esto, son características, además de este síndrome, que también los macrófagos son la fuente de esta ferritina, por lo que esta enfermedad también se conoce como un síndrome de activación de los macrófagos, ¿ya? Y también nosotros seguramente en el transcurso de todo este tiempo hemos escuchado, ¿verdad?, que la ferritina también en el fondo es un examen de laboratorio pronóstico de complicaciones en esta patología del COVID-19 y tiene que ver en directa relación con lo que les estoy comentando con esta enfermedad de la HLH. Em, como les repito, la ferritina sérica elevada también es un biomarcador de mal pronóstico. Se ha postulado que el virus también puede afectar directamente a los linfocitos, produciendo linfopenia, ¿verdad?, como un signo de mal pronóstico. Esto produce también alteraciones multiorgánicas, como atrofias en el vaso, necrosis de los ganglios linfáticos, hemorragias focales renales, hepatomegalias con infiltración celular inflamatoria, edema, dispersión de las neuronas, etcétera, etcétera. Es decir, la tormenta de citoquinas que desencadena la historia del COVID-19 en su etapa inflamatoria más aguda, ¿verdad? Desencadena esta enfermedad, que es la HLH, la cual tiene complicaciones bien groseras en nuestro organismo, alterando distintas partes de ello. ¿Qué es lo que vamos a ir viendo parte por parte ahora? En realidad, según la gravedad es lo que vamos a ir evaluando. Como les comentaba en la diapositiva anterior, tenemos diversas alteraciones que produce el SARS-CoV-2 en nuestro organismo, ¿verdad? Que parte con esta tormenta de citoquina y luego comienza a producir alteraciones en diversos niveles de nuestro organismo. Uno de ellos es la alteración endotelial, que como ustedes pueden ver acá, la alteración endotelial se ha estudiado a nivel pulmonar
principalmente por las alteraciones de trombosis de arterias pulmonares a nivel de trombosis de extremidades inferiores, a nivel de hipercoagulabilidad, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Es decir, es un tema que ha estado bastante o se trata de estudiar debido a que se han visto números elevados de trombosis venosas a nivel pulmonar o de extremidades inferiores en pacientes con esta patología, principalmente el COVID-19, ¿verdad? Existen, así como hay varios estudios, por lo mismo existen varias hipótesis acerca de cuál es el origen de esta alteración endotelial. El COVID-19, en estricto rigor, el virus, que es el SARS-CoV-2, produce enfermedades graves, como lo que vimos delante. Unas enfermedades graves son los síndromes de distrés respiratorio agudo, ¿verdad? Y falla multiorgánica. Ambas patologías producen trombocitopenias, que ocurren hasta en el 55% de los pacientes, pudiendo ser esta una de las hipótesis más simple y más macro que podemos evidenciar en esta enfermedad. Ahora, dentro de la patología como en sí, dentro de del COVID-19, ¿verdad? Tenemos que la infección viral produce alteraciones graves a nivel pulmonar, lo cual en algunas ocasiones nos lleva a que los pacientes deban ser conectados a ventilación mecánica invasiva, lo cual esto induce daño endotelial desencadenando activación plaquetaria y por ende se genera la hipótesis de que esa sea una de las causas de la trombosis a nivel pulmonar. Junto con esto, también se ha estudiado que el coronavirus infecta directamente los elementos de la médula ósea, por lo cual también produce hematopoiesis anormal, ¿verdad? Que por ende desencadena una respuesta autoinmune contra las células sanguíneas, pudiendo también ser una de las hipótesis que se estudia frente a toda esta vasculopatía asociada a este microorganismo. Existen dos estudios, se los muestro enseguida acá, que son bastante interesantes. ¿Ah? Uno de ellos, que es el que vemos acá a la mano izquierda, es un estudio histológico que se basa en biopsias de 14 pacientes, 7 de ellos pacientes que tuvieron enfermedad de SARS-CoV-2 y 7 de ellos que tuvieron H1N1. Si bien ellos parten hablando que su muestra es pequeña, ¿verdad? Sacan algunas conclusiones bien importantes que siguen en evolución y siguen en estudio. Ambos grupos de estudio compartieron patrones morfológicos bien comunes de daño pulmonar difuso y de algunos linfocitos perivasculares infiltrantes para que las muestras fueran mucho más coherentes. Se evidenciaron algunas características que nos pueden ayudar a mejorar las hipótesis en relación a esta alteración vascular. Se evidenció que el grupo el cual estaba con SARS-CoV-2, perdón, se evidenciaron lesiones endoteliales graves asociadas al coronavirus, ¿verdad? Intracelular, y las membranas celulares endoteliales estaban alteradas. Junto con eso, los pulmones que contaban con el SARS-CoV-2 tuvieron un crecimiento significativo de vasos nuevos a través de un mecanismo que se llama angiogénesis intususceptiva. El rasgo característico de esta angiogénesis intususceptiva es la presencia del crecimiento de un pilar, por así decirlo, como de una rama que atraviesa la luz de los vasos sanguíneos. Y en base a esto, se especula que el mayor grado de trombosis en los pacientes, ¿verdad?, con COVID-19 se puede deber a la frecuencia relativa de esta angiogénesis intususceptiva, debido a que comienzan a proliferar vasos sanguíneos, ¿verdad?, basado en este daño endotelial. El segundo estudio, que también fue un estudio eh, bastante certero en algunas cosas en las cuales se hipotetizaron, en este estudio se evidenció principalmente la evaluación, ¿verdad?, de algunos exámenes de laboratorios en relación a los factores de coagulación. Se evaluaron factores de coagulación como las plaquetas, el TP, el INR, el TTPK, el fibrinógeno, el dímero D, la hemoglobina, en la cual el grupo estudio fue de 22 casos y el grupo control fue de 44 casos. Principalmente fueron hombres y el 86% de ellos fueron obesos. El grupo estudio refleja una hipercoagulabilidad grave
en lugar de una coagulopatía de consumo. Tal patrón, ¿verdad? Y asociación de laboratorio puede estar vinculadas tanto a los niveles marcadamente aumentados de fibrinógeno, ¿verdad? Como a una polimerización excesiva de fibrina debido a la infección. Es decir, es probable, ¿verdad?, que este SARS-CoV-2 promueva la formación y depósito masivo de fibrina, lo que también puede explicar los niveles más elevados de dímero D. Ahora, el dímero D se evidenció elevado, ¿verdad?, debido a este aumento de la fibrina solo en pacientes que se encontraban con mayor gravedad, ¿ya? No en pacientes con menos gravedad. No obstante, se hizo la analogía de que el comportamiento de la elevación del dímero D tiene directa relación con el comportamiento de este mismo examen de laboratorio en otras patologías graves, como el VIH, como el Zika, como el ébola. Por lo tanto, en el fondo tiene un comportamiento de gravedad bastante relacionado con la gravedad del virus, ¿ya? Todavía está en estudio el saber si el dímero D es realmente un factor distintivo de las coagulopatías que se están evidenciando en esta infección por virus SARS-CoV-2. ¿Ya? No hay una certeza de que en el fondo sea un biomarcador exclusivo de alteraciones histológicas en los pacientes con este virus. Ahora, como dato, el 23% de todos los pacientes que se estudiaron en este estudio, valga la redundancia, desarrollaron TBP, a pesar de que se encontraban con tromboprofilaxis, ¿ya? La mayoría de los estudios siguen en evolución, ¿verdad?, para ir confirmando sus hipótesis, debido a que, como podemos conversar o ustedes pueden escuchar a través de su pantalla, son varias las hipótesis, para la redundancia, que se expresan para justificar la coagulopatía que se está evidenciando actualmente en estos pacientes. Ahora, para seguir un poco en la línea, ¿verdad?, de lo que estábamos hablando de las coagulopatías, hay un efecto también de daño a nivel hepático, ¿verdad?, por el coronavirus, en donde, si bien es cierto, todo lo que yo les he comentado hasta el minuto tiene sus bemoles de certeza y bemoles de seguir en estudio, es importante que en el fondo vamos evaluando las teorías que se presentan frente a la gravedad o a las lesiones que tienen ciertos órganos debido a este virus. El daño hepático, ¿verdad?, en pacientes que se encuentran con este coronavirus puede ser causado directamente por la infección viral a las células hepáticas. Ahora, del 2 al 10% de los pacientes que se han evaluado, ¿verdad?, en el primer estudio que ustedes ven acá, presentaron diarrea y con esto se detectaron ARN del virus del SARS-CoV-2 en las muestras de heces que luego se correlacionaron con las muestras sanguíneas. Esta evidencia implica la posibilidad de la exposición viral que tiene el hígado en esta patología. Ahora, la GGT también se elevó en el 56% de los pacientes que estaban hospitalizados en este estudio por el COVID-19. Además, la inflamación también mediada que ocurre por todo el sistema inmune, ¿verdad? Con toda esta tormenta de citoquinas, ¿verdad? La hipoxia asociada a la neumonía también contribuye a la lesión hepática. Y esta lesión hepática por COVID-19 o por el virus que es el SARS-CoV-2 se agrava debido a la activación de las vías de coagulopatías, principalmente a través de la alteración de los fibrinolíticos, de la disminución del recuento de plaquetas, el aumento de neutrófilos y los altos niveles de ferritina. Es decir, toda la inflamación del hígado, ¿verdad?, también nos condice alteraciones a nivel de la coagulación. Por ende, las vasculopatías que vimos en la diapositiva anterior, ¿verdad?, que tienen que ver con los TEP, las TDP, ¿verdad?, eh, tienen directa relación con este daño hepático, pero también
con sus alteraciones propias celulares del daño vascular que produce el mismo coronavirus en las células endoteliales. Ahora, también tenemos otro, otro órgano afectado, ¿verdad? Que tiene relación en este caso con uno de nuestros órganos relativamente más importantes del organismo, que tiene que ver con el corazón, ¿verdad? El corazón también se ve muy afectado dentro de esta patología, de esta infección viral, principalmente porque, bueno, como ustedes ya saben, el SARS-CoV-2, ¿verdad? Ingresa a través del anclaje del receptor que es el AC2, el cual se encuentra a nivel de la transmembrana, ¿verdad?, del huésped, en donde están incluidos los neumocitos tipo 2, los macrófagos, las células endoteliales, etcétera, etcétera. Por lo tanto, cuando ingresa esta infección celular, ¿verdad?, a nuestro endotelio, comienza a haber una disfunción microvascular y macrovascular severa. Junto con esto hay una sobrereactividad inmune, como ya lo hemos dicho en muchas oportunidades, que tiene que ver con esta, ¿verdad?, tormenta de citoquinas, lo cual puede desestabilizar potencialmente las placas ateroscleróticas. Por supuesto, explicando así el desarrollo de algunos síndromes coronarios agudos. No obstante, también es importante destacar que la infección del tracto respiratorio, ¿verdad?, particularmente lo que tiene que ver con el ingreso a través de los neumocitos tipo 2, por este virus, ¿verdad?, que es el SARS-CoV-2, se manifiesta por la progresión de la inflamación sistémica y la hiperreactivación, ¿verdad?, de estas células inmunes, lo que lleva a esta tormenta de citoquinas, ¿verdad?, que ya lo hemos hablado en muchas oportunidades, lo cual es posible que las células T, ¿verdad?, que se activan junto con los macrófagos pueden infiltrarse en el miocardio infectado, lo que resulta en el desarrollo, por supuesto, de miocarditis fulminante y de daños cardíacos severos. Este proceso, por supuesto, podría aumentar, intensificarse aún más, ¿verdad?, debido que esta tormenta de citoquinas genera esta infiltración a nivel miocárdico. Ahora, de este mismo modo, la invasión viral podría también causar daño cardíaco directo a los miocitos, que conducen directamente a la disfunción miocárdica y también al desarrollo de las arritmias, que es, todo esto que estamos conversando es lo que se visualiza un poco acá en la foto que está a mano izquierda, ¿verdad? Eh, las infecciones virales en general se asocian a disfunción metabólica, a inflamación del miocardio, ¿verdad?, y activación del sistema simpático, por lo cual esto es un predisponente a arritmias cardíacas. Según un estudio que está aquí manifestado por la AJA, ¿verdad?, evaluaron a 138 pacientes, de los cuales 17% de ellos desarrollaron arritmias graves, siendo el segundo lugar, ¿verdad?, dentro de la gravedad que presentaron los pacientes hospitalizados después del síndrome de distrés respiratorio agudo. Y las arritmias que se evidenciaron en estos pacientes tienen que ver con AC por FA, bloqueos, TBP, eh, perdón, TB y FB. Ahora, también dentro de este estudio, el 23% de los pacientes desarrollaron insuficiencias cardíacas, mostrando elevaciones de la CK y de la LDH. Ahora, si bien volvemos a esta fotografía, ¿verdad? En donde tenemos la invasión de este virus, ¿verdad?, aquí a todo el sistema cardíaco, en donde se activa el metabolismo, en donde se produce daño miocárdico, en donde se eleva la CK, la LH, la troponina, ¿verdad?, que es lo que yo les decía recién, en donde podemos tener una miocarditis fulminante, ¿verdad?, falla cardíaca y arritmias. Em, Siguen siendo, todos estos mecanismos de lesión miocárdica siguen siendo no tan conocidos y no muy claros, ¿verdad? Porque todavía no se evidencian si esto es reflejo de un proceso sistémico o local, o si es un reflejo de un proceso isquémico o inflamatorio. Si bien es cierto,
como estábamos recién conversando, cuando hablamos, por ejemplo, de un infarto en un paciente con este coronavirus, podemos hablar directamente que esta infección viral puede destabilizar las placas ateroscleróticas a través de las respuestas inflamatorias sistémicas mediadas por esta tormenta de citoquinas, ¿verdad? Pero a su vez, la disfunción miocárdica también puede ser indirecta, causada por que se reduce, ¿verdad? El suministro de oxígeno, ¿verdad? Por esta insuficiencia pulmonar grave que estamos sufriendo debido al síndrome de distrés respiratorio agudo. Por tanto, también existe la posibilidad de que todo este compromiso miocárdico sea atribuible a la disminución de la actividad de la AC2 en el corazón. Por lo mismo es lo que yo les comentaba, que en el fondo todavía no se sabe si estas alteraciones cardíacas, que sabemos cuáles son, ¿verdad? Tienen directa relación con algo específico coronario, con daño específico coronario, o tiene que ver con la respuesta sistémica que presenta, valga la redundancia, el organismo, ¿verdad? Frente a este daño producido por el virus. Bueno, y finalmente, pero no menos importantes, vamos a hablar un poco de los signos y síntomas que tienen relación con el síndrome de distrés respiratorio agudo. Si bien es cierto, el síndrome de distrés respiratorio agudo es una de las consecuencias más graves que presenta este virus, ¿verdad? No voy a ahondar tan específicamente en él porque vamos a las siguientes presentaciones, ustedes van a tener la oportunidad en el fondo de ahondar más en lo que es los tratamientos, los cuidados, etcétera, ¿ya? Ahora, el virus ingresa por nuestra vía aérea, específicamente por, por las mucosas de la vía aérea, y acercándose al receptor, en este caso de la AC2, que se encuentra principalmente en los alvéolos a nivel de los neumocitos tipo 2. Por eso que nuestros pacientes con esta patología del COVID-19 presentan esta disfunción pulmonar, ¿verdad? Tan grosera y de una forma tan catastrófica. Si bien comienzan con un síndrome de una insuficiencia respiratoria aguda, se desencadena finalmente un síndrome de distrés respiratorio agudo, el cual consta de un cuadro de un edema pulmonar, ¿verdad? Por aumento de la permeabilidad, en donde lo que sucede en el fondo es que la ocupación de los alvéolos queda, vaga redundancia, queda toda ocupada por edema. Un edema así rico en proteínas que tiene que ver no con difusión coronaria, sino que tiene directa relación con el microorganismo que está ingresando a ese alvéolo. Con lo cual, por supuesto, se altera el intercambio gaseoso y por lo tanto vamos a tener una nula o muy pobre relación BQ. Ante esta situación, ¿verdad? La hipoxemia acompañante, ¿verdad? El sistema respiratorio también lo que hace es que aumenta la ventilación minuto. No obstante, esta ocupación física de los alvéolos por este edema y este aumento de la ventilación se va a dirigir a las zonas que ya estaban aireadas, ¿verdad? Porque en el fondo el espacio que está ocupado ya eso solo con aumentar la ventilación minuto no va a mejorar. Por lo tanto, de esa forma, el mecanismo que tiene el cuerpo de compensarlo solo va a conseguir hiperventilar zonas que estaban ya ventiladas sin modificar las zonas con el efecto Chan que veíamos con esta alteración BQ. Por eso la gasometría mostrará siempre un nivel hipoxémico con hipocapnia y algún grado de alcalosis inicial, ¿verdad? Ahora, uno de los factores más importantes es el aumento del gasto cardíaco en el síndrome de distrés respiratorio agudo. Eso es bastante importante, lo cual aumenta la perfusión de las zonas no ventiladas, ¿ya? Y al tiempo, ¿verdad?, que recluta capilares previamente cerrados. Bueno, desgraciadamente esto empeora el efecto Chan y no se consigue en el fondo, no se consigue en el fondo mejorar la ventilación minuto, que es lo que el organismo trata de hacer. Ahora, como ustedes pueden ver acá en el Critical Care,
habla sobre la falla respiratoria aguda en el COVID-19 y deja la interrogante como si el síndrome de distrés respiratorio agudo en estos pacientes es el típico o no. Luego de leer bastantes estudios, no se ha evidenciado diferencias entre la presentación clínica ni histopatológica del síndrome de distrés respiratorio agudo en pacientes con COVID-19 o en pacientes que han tenido otro origen. La única diferencia que se evidencia entre un síndrome de distrés respiratorio agudo en pacientes con COVID versus otro que tiene otro origen es la rapidez con la cual se desencadena el cuadro clínico. Solamente ha sido esa uno de los grandes ítems que se evalúa en los estudios, ¿verdad? Que seguramente vamos a ir viendo el desarrollo de estos estudios a medida que va pasando el tiempo. Todo lo que tiene que ver con los tratamientos, ¿verdad? De este síndrome y el manejo un poco al paciente crítico, lo van a ver en las presentaciones siguientes de mis colegas. Así que por ahora, muchas gracias. Esta fue la presentación que hace referencia a los signos y síntomas que presenta la patología del COVID-19.